Bueno, eh, vamos a empezar. Buenas noches para todos. Es una alegría compartir y presentar a Patricia Lejac, que es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta seminarios. Es autora de 2 libros, La letra interrogada y Escrituras en el análisis, que fue presentado aquí en la Escuela Freudiana de Montevideo y tiene en preparación su 3er libro. Además de su práctica clínica en consultorio, coordina grupos de supervisión y escritura para analistas. Bueno, mi querida Patricia va a empezar a exponer su trabajo que se llama El invento en la lectura analítica. Bueno, buenas noches, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, un gustazo estar aquí en la otra orilla. La verdad es que me encanta trabajar acá con ustedes y les traigo una propuesta que quiero probar cómo se escucha, cómo la reciben, qué interrogaciones les suscita. Y que tiene que ver con, bueno, algo que se deriva de este título, que es una lectura, que inventa. Bueno, ok. Bueno, yo quiero, en principio, articular 3 cuestiones. ¿Mm? El torbellino, la función clínica del torbellino, que es un concepto. Yo lo tomo como un concepto imagen, ¿no? Que toma Lacan en el seminario en RSI. No lo trabaja mucho más. Hay algunas escuelas analíticas que le han dado un lugar muy enorme al torbellino. No lo tomo de esa manera, pero lo incluyo. Ya les voy a comentar un poco cómo lo pienso. Entonces, por un lado, la función del torbellino; por otro lado, la escritura-lectura o lectura-escritura, piénsenlo como ustedes quieran, ¿no?, de la interpretación analítica y su eventual efecto de nominación. Dice Lacan, me parece que en RCI, la nominación es lo único que estamos seguros que puede hacer agujero. Entonces, bueno, esta es un poco, voy acercando un poco la idea, ¿no? Si la interpretación analítica agujerea, agujerea un goce, ¿sí? Entonces, podríamos estar pensando en un efecto de nominación del sujeto, en esa interpretación. Y entonces, esto mismo es lo que yo llamo la función sintomática con TH de la interpretación. Ahora voy a decir por qué. Y una tercera cuestión que quiero articular es la cuestión de la invención, que ya está en el título de la propuesta, la invención en la lectura. Entonces voy a hacer un pequeñísimo, pero pequeñísimo y sucinto paneo por la noción de Saint-Thome, para un poco ponernos de acuerdo, a ver si más o menos consensuamos algunas cosas del Saint-Thome, porque si bien no va a ser el centro de lo que voy a exponer, bueno, ya que hablo de la función sintomática con TH, de la lectura y de la interpretación, entonces, bueno, pongámonos de acuerdo con este concepto. Bueno, el concepto de Saint-Thome, ustedes saben que Lacan lo trabajó en su seminario en el 23, ¿no? Sí. Largamente apoyado todo su desarrollo en el análisis de James Joyce, ¿no? Pero asimismo es un concepto que queda abierto, quedan algunas puntas para seguir pensando, ¿sí? Incluso en el mismo armado de su seminario,
Lacan fue diciendo algunas cosas sobre el Santom que después en el mismo seminario las dice de otro modo, ¿no? O sea que es un work in progress, ¿no es cierto? Un trabajo que va progresando a medida que se va desarrollando, entonces no tiene todas las claves al principio. Bueno, entonces vamos a decir algunas cosas. El Santom es un concepto que se inserta dentro de la teoría nodal, la teoría de los nudos, ¿sí? En todo caso, es un cuarto anillo, podemos decir. Queda claro en el caso de Joyce cómo es un cuarto anillo que anuda la estructura de una forma tal que no se desanuda. ¿Mm? Esta es la riqueza y la ventaja de que el sujeto pueda construir un santón. A veces lo construyen espontáneamente, a veces es a partir del análisis. O sea que ese anillo remedia un punto de falla de la estructura, ¿sí? Y mantiene a las tres cuerdas, los tres registros, anudados, es decir, mantiene la mentalidad, ¿no? En el caso de que sea una eventual psicosis, no desencadena, digamos, ¿no? Si hay este artificio. Entonces sería casi del orden de lo necesario, ¿no? En la psicosis y preferible, por supuesto, en la neurosis. Y asociado en la neurosis también a lo que podría ser un fin de análisis, es decir, a que el síntoma se haya trabajado suficientemente a lo largo del análisis, se hayan gastado los goces que abonan al síntoma, de manera que allí, en ese mismo lugar, o eso mismo que antes se iba para el lado del síntoma, el sujeto con eso mismo pueda construir un santón, que es otro destino. Y es un destino que incluye el hacer, digamos, ¿no? Digamos, el hacer algo, digamos, que por ahí no es algo que se consigue con una interpretación de orden simbólico o no alcanza la interpretación simbólica. Bueno, en ese punto el sujeto construye un artefacto, un artificio sintomático con el que se identifica, ¿sí? Con el que se identifica al final del análisis, se le va la vida en eso, digamos, y está instalado en el centro de su estructura de una manera tal que él es uno con el santón, digamos, y como que su nombre deviene más del santón que del nombre dado por el otro, qué sé yo. James Joyce será siempre el autor de Ulises, mucho más que el hijo de James Joyce padre, ¿sí? O sea, ha podido ir un poco más allá del padre, habiéndose servido de lo que podía, de ese padre tan excedido y tan carente que tenía, ¿no? Bueno, lo importante entonces es que al remediar la falla, el santón hace lugar para la falta. Y que cuando está constituido al sujeto le viene como anillo al dedo, en ese sentido de identificarse con un santón, ser uno con el santón. Al punto que Lacan dice que se puede hacer relación, el sujeto hace relación sexual con su santón. Es raro esto, porque justamente si algo ha dicho toda la vida Lacan, es que en el par lettre no hay relación sexual, ¿sí? Lo cual no quiere decir obviamente que no haya actos sexuales, pero que no hay relación sexual, salvo en el caso del santón o de un solo otro ejemplo que pone Lacan, que es los padres con un niño pequeño. En cuanto el niño empieza a tener sus propias apetencias fálicas, o sea, cuando el falo se mete en el medio de la relación, se acabó la relación sexual padre-niños, ¿no?
Por eso podíamos decir que, bueno, hay todo un desarrollo que hace Lacan sobre el tema de la relación sexual y el santón, ¿no? Que cuando no hay, es decir, cuando hay paridad subjetiva no hay relación sexual y cuando hay imparidad subjetiva puede haber relación sexual. Por ejemplo, Nora, la mujer de Joyce, con Joyce, ¿sí? Ella podía ser una de las hebras de su santón, ¿sí? Porque se ponía como a disposición de él, ¿no? En todo, incluso en la crianza de los hijos, ¿sí? De modo tal que ella digamos, no ponía ninguna carta importante, digamos, dejaba que mucho del territorio de la relación fuera comandado por James, ¿no? Entonces, esa posición, en todo caso, podría ubicar una hebra, digamos, de relación sexual. Otro ejemplo es el de Gala, la mujer de Dalí, ¿no es cierto? Que también se ponía y se disponía a ayudarlo a él, ¿no? A ser una colaboradora en su arte, al punto que Dalí decía una cosa muy graciosa, le recomendaba a cualquier pintor que estuviera trabado en su arte a casarse con su mujer, con la de él, ¿no? Este, eh, bueno, pero esto es una desviación, no va al punto. Entonces, y otra cuestión más importante es que el Santón tiene que hacer efecto en los tres registros, ¿no? En el registro de lo real, en causa goce, en el registro de lo simbólico nomina al sujeto de una forma nueva. Yo ya les digo, recién les comenté, James Joyce, autor de Ulises o actor del Finnegan's Wake, ¿no? Y en ese mismo punto mejora el narcisismo, porque le da, como decía Lacan, un escabeau, que es un banquito o una escalerita donde se escribe beau, bello, ¿no? O sea, como que mejora, hace más bello, digamos, lo imaginario del sujeto, el narcisismo. Se puede apoyar ahí mejor para circular en el lazo social apoyado en su santón. Entonces, hace efecto en los tres registros. Y finalmente lo ubica como un saber hacer ahí, ¿no? Un savoir y faire. Entonces, ¿qué es ese y faire? ¿Dónde es ese ahí? ¿No? Ahí donde hay un mal cruce, si lo vemos en la teoría nodal, o ahí donde hay una falla en la estructura. Entonces, ahí donde el sujeto o donde lo simbólico no alcanza a remediar todo, sería preferible, necesario, díganlo como quieran, que el sujeto pueda inventar allí un artificio sintomático, con TH, que le permita funcionar. Y que le da otro destino a lo que antes se iba para el lado del síntoma, ¿no? Por ejemplo, un destino de resguardar la falta, un destino de anudar al sujeto a su deseo. Bueno, estas son características, ¿no? Un paneo mínimo de las cuestiones que hacen al santón. Además es exquisitamente singular, ¿no? Es un invento del sujeto, ¿sí? Nadie puede inventar un santón por otro, para otro, digamos. Y una vez inventado es un uno solo, digamos, no es ni para analizar, ¿no? Ni para que el sujeto vaya con su pregunta a un otro, ¿no? Sino que hay una identificación con su santón en tiempos del fin de análisis. Bueno, pero también dice Lacan
en su seminario sobre el Santón, que el analista puede ser Santón. No lo explica mucho, pero podemos suponerlo, su presencia, su palabra, su escucha, ¿no? Su lectura, ¿sí? Pueden tener esa función. Entonces, acá me anoto yo, diciendo justamente que la interpretación o la lectura analítica puede tener una función sintomática con TH. ¿Mm? Acá me valido yo en esto que dice Lacan, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? No en todo momento, porque no todos los momentos, ustedes lo saben, de la clínica son momentos en donde uno dice algo que pega justo en el centro de la estructura, que mueve los enlaces, que acota goces, que abre, ¿no es cierto?, lugar para la falta y para que la estructura se siga moviendo y siga produciendo. No siempre la invocamos con una lectura así, ¿no? Sin embargo, hacemos trabajo analítico tendiente hacia eso. Entonces, toda vez que nuestra clínica esté bien orientada hacia lo real, digamos, vamos a decirlo en términos freudianos, hacia los beneficios primarios del síntoma, entonces estamos bien orientados, ¿sí? Y podemos pensar que, bueno, en el horizonte en algún momento pueda ser, no es seguro, no está garantizado, que el sujeto invente alguna actividad que tenga para él el sentido de un santón. Como Lacan lo estudió con el arte, siempre pensamos que debe ser el arte. No necesariamente, ¿eh? Qué sé yo, para nosotros analistas, no a todo el mundo, pero puede ser que la práctica del psicoanálisis, la escritura, el pensamiento del psicoanálisis, la enseñanza del psicoanálisis pueda tener una función sintomática. Bien. Y por supuesto que cuando digo función sintomática de una intervención, todo esto se verifica a posteriori, obviamente. Y no solo que se verifica a posteriori, sino que no tiene nada que ver con un saber yoico del lado del analista, en absoluto. Bien. Voy a ir salteando algunas cositas. Bien, entonces hasta acá lo que él tiene desarrollado en su seminario. Después Lacan deja el tema, como pasa siempre, abandona ese tema y 2 años después, en unas jornadas a ver, ¿cómo se llama? La sigla es la esperen que se los digo, la Escuela Freudiana de París. En unas jornadas, o sea, 2 años después, en el 78, él dice algo, vuelve a retomar el tema del Santón, ¿sí? Y esperen que me adelanté y me pierdo conmigo misma. Acá está. Se pregunta algo que es una pregunta que parece obvia y es absolutamente fundamental, y es la pregunta que a Lacan lo trabajó durante toda su vida, toda su obra, y que yo me anoto en ese mismo lugar, a mí también, es lo que más me orienta en mis búsquedas, y me imagino que a muchos de ustedes también. La pregunta, fíjense cómo es ¿cómo puede ser que por la operación del significante haya gente que se cura? ¿No? Parece volver al ABC y preguntarnos, después de toda esta teoría armada, después de los miles de seminarios que dio Lacan, los miles de escritos que escribió, se vuelve a preguntar esto. ¿Cómo puede ser que por la operación del significante haya gente que se cura? Bueno, el significante, dice allí, es del orden del santón. Es una enormidad esto que dice, ¿no? Y dice, y es por eso que opera, ¿no? O sea que
está juntando significante y santón, ¿no? Y que si el significante opera es porque es del orden del santón. Bueno, para mí esto me dio vuelta la cabeza realmente, ¿no? Y fíjense, les leo un pedacito más porque es interesante la enunciación de Lacan. Dice, tenemos la sospecha, ¿no? Escuchen la enunciación, no es una cosa asertiva, no es que dice esto es así. Tenemos la sospecha de la manera en que el significante puede operar. Es por intermedio del santón. O sea, ¿qué entiendo yo acá? No es que se trata de que tiene que haber armado un santón como la escritura en Joyce, ¿no? Y por eso opera el significante. No, que si nosotros, analistas, operamos con el significante y el significante opera, es porque hay algo del santón en el significante. Bueno, entonces esto a mí me dio un aval en lo que yo estaba pensando, ¿no? Cuando descubrí esto dije, bueno, voy por acá, sigo por acá, sigo por acá. Porque me sentía, les tengo que confesar, me sentía un poquito hereje diciendo que hay una función sintomática en la interpretación analítica. Se me ocurrió esa idea, la seguí trabajando, pero no la vi escrita en ningún lado. Entonces digo, a ver si yo no me estoy mandando una, ¿no es cierto?, que como lo pienso conmigo nada más, bueno, pero cuando lo vi escrito en Lacan, esto me pareció que esto me validaba esta cuestión que yo estoy diciendo. Y hubo otra cuestión, por supuesto, como acá ya me fui del texto, estoy media perdida, bueno, voy acá. Me encontré con otra cosa, otra lectura ocasional. ¿Vieron esos días que uno termina cansado al consultorio y empieza a hojear un libro que agarra de la biblioteca sin buscar nada, ¿no? Bueno, y de golpe apareció algo que me tomó. Fue un libro que ya había leído, pero por supuesto uno subraya y rescata algo cuando está en tema. Por ahí si no lees algo y es interesante, muy interesante, pero pasa, ¿no? Bueno, me reencontré con un libro de Isidoro Beck que se llama Enlaces y desenlaces del goce, donde Isidoro plantea una tesis muy impactante para mi gusto, porque desentifica al santón, desentifica, le quita como entidad, no es una cosa agarrable como un arte, por ejemplo, no es un cuadro, no es un libro, ¿no?, que es un producto sintomático con TH, no, sino que él dice que el sujeto puede llegar a invocar al otro. Se trata de la invocación, invocar al otro a un lugar de su estructura que resulta sintomático. O sea, y además él dice una cosa, ese otro en que él está pensando no necesariamente es un otro importante para la vida del sujeto, puede ser alguien puntual, puede ser el mozo de un café, puede ser el chofer de un taxi, puede ser un conocido ocasional, un amigo. Se trata de a dónde lo invoca uno, ¿sí? A qué lugar de su propia estructura lo invoca, sin saberlo, por supuesto. Esto es una lectura lógica que hacemos después, ¿sí? Entonces, si alguien está medio nublado un día, por decirlo de una manera, medio desencontrado ese día con su deseo y se va a tomar un café y lo invoca al mozo a una charla ocasional y de golpe el mozo se retira y uno se siente un poco mejor. ¿Qué pasó? ¿Fue magia? No, eso es lo que Isidoro, me parece, yo lo leo así, lo que él dice, ese es el punto en el que el sujeto tuvo la capacidad inventiva de, digamos, invocar
a ese otro con el que se encontró ocasionalmente a un lugar de su estructura que permitió recrearle la falta. ¿Mm? Entonces, en ese punto, esa situación es del orden del santón. Entonces, cuando yo leí esto, pude subrayar más esta hipótesis que les traigo de la interpretación analítica en un lugar sintomático, porque me planteé lo siguiente: no es toda interpretación, y es aquella interpretación. Ahora vamos a salir de lo de Isidoro, pasamos a la cuestión del análisis. Es esa intervención que anuda de otro modo, que desplaza goce, este, que, que no se trata solamente del equívoco significante, como decía en la tercera, ¿se acuerdan? En la conferencia de Roma, ¿no? Que la interpretación que apaga el síntoma es la del equívoco significante. Amplía su propuesta, ¿no es cierto? Amplía su propuesta, sino que toda interpretación que corrige, que sostiene, que mentaliza, en el sentido que mantiene las cuerdas juntas, que encausa goce, y que por lo tanto produce efectos en los tres registros, pueden marcarse acá como una interpretación con una función sintomática. ¿Mm? Bueno, entonces, me parece que yo subrayaría a partir de esto, no tanto el santón pensado como lo piensa Lacan para Joyce. No lo desdigo, no digo que no lo hay, digo que en la medida en que es un concepto abierto, también se puede llamar santón a ciertos recursos inventivos que puede tener el sujeto, ¿no es cierto? Y que son de orden sintomático. Por esto, porque desplazan la angustia, porque producen un reencuentro con la falta. ¿Mm? En ese sentido, son un hacer sintomático. Cada uno verá, y solo se puede pensar a posteriori de si esto fue así o no. ¿Mm? Por eso ubico la intervención analítica o la lectura analítica en este eje. ¿Mm? Bueno, y cuando suceden estas intervenciones, que yo les digo que no tienen nada que ver con el saber yoico del analista, no pasa por ahí, siempre tienen un efecto de apuesta, de riesgo y de sorpresa. Y sobre todo la sorpresa para los dos polos de la transferencia, ¿no es cierto? El propio analista queda sorprendido también. Me parece que cuando sucede y pasan estas cosas, estos efectos transferenciales que todos habremos tenido alguna vez, digamos que son momentos en los que el analista, habitado por los significantes de Sakura y moldeado por el objeto de la transferencia, en algún momento, casi sin saberlo, sin poder tener sus razones, se manda con una lectura, lo digo así en lenguaje bien coloquial, se manda y dice algo, ¿sí? Bueno, yo digo que ese es el momento del invento, porque estamos trabajando en el agujero de lo real. Entonces no hay forma de digamos, de agujerear algo de ese real, sino es
haciéndonos, en el sentido de agarrándonos, al borde significante del agujero de lo real. Y en ese borde se arman como algunas ranuras. Esto lo trabaja muy bien Lacan en el seminario 21. Y en esas ranuras, por ahí, se nos ocurre decir algo, eh, organizar una manera de devolver lo que está pasando en ese momento en el discurso, que es el momento para mí del invento. Lacan viene trabajando mucho hasta que concluye en lo del invento. Yo les digo mi lectura, no es que Lacan dijo, bueno, acá dije tal cosa, acá tal cosa. Yo les cuento mi lectura. Habló de la Tijé, ¿se acuerdan de la Tijé en el seminario 11? Ese encuentro azaroso con lo real. Bueno, acá tenemos, en este tipo de intervenciones, yo creo que son las intervenciones que surgen de un encuentro azaroso con lo real, ¿sí? Pero también en otro momento, en el seminario 16, dijo algo muy interesante. Dijo, estamos escuchando a nuestros analizantes y por ahí no entendemos nada. Y de golpe, él mismo dice, las palabras son textuales, de golpe salimos del atolladero diciendo algo, ¿no? Ese de golpe salimos del atolladero, me parece que es una manera que tiene Lacan de decir muy coloquialmente algo que después lo va a decir en el seminario RSI con el concepto y la imagen del torbellino, ¿no? El torbellino es bueno, ustedes saben lo que es un torbellino, ¿no es cierto? Algo que gira en el agua, lo más claro es verlo en el agua, y que tiene un centro atractor, digamos, ¿no? Si ustedes destapan el tapón de la bañera, van a ver que el agua empieza a ser así y es atraída hacia ese agujero, ¿no? Entonces, en el torbellino, digamos, las vueltas que algo que torbellinea da son vueltas con desviaciones mínimas que son incalculables. Esto me parece a mí, es mi lectura, es lo que a Lacan le interesó del torbellino. Y es que las vueltas no son repetidas y son incalculables. O sea que si lo trasladamos a lo que pasa en un sujeto, se trata de algo exquisitamente singular. O sea, esas desviaciones mínimas para cada sujeto son absolutamente singulares. Digamos, no se trata de lo azaroso, porque en psicoanálisis existe la determinación, ¿no es cierto? Estamos determinados por nuestras marcas de nuestros otros primordiales, digamos, o sea que existe la determinación, pero ¿qué va a hacer el sujeto con eso? No se sabe. No podemos decir a priori de tal padre va a salir tal hijo, o de tal madre o de tal marca, ¿no? Sino que es en el a posteriori, ¿sí? No son teorías predictivas, la del torbellino y la del caos, sino explicativas. O sea, una vez producido el efecto, tenemos que pensar en las causas. Eso es lo que hacemos como analistas. El sujeto viene con el efecto, que es el síntoma, y nosotros analizamos para ubicar alguna causa. Entonces, yo digo que ¿qué quiere decir utilizar la idea del torbellino en la clínica? Hay un seminario que a mí me gusta muchísimo, que es el 24, Lanzú, en donde él inventa una palabra valija, ¿no? Embute una palabra dentro de otra, y inventa la palabra obtrescena, no sé si la vieron, donde se embute obsceno y otra escena. Entonces pone obtrescena. Entonces, yo creo, retornando ahora al torbellino,
que nuestra escucha se sumerge en la obtrescena del analizante, o sea, en el discurso del analizante, pero que es su otra escena inconsciente, ¿sí? En la obtrescena del analizante, y dice Lacan en RSI, el torbellino escupe nombres del padre. ¿Qué está diciendo? Es rarísimo. ¿Cómo es esto de que el torbellino va a escupir nombres del padre? Bueno, les cuento mi lectura. Si hay un momento en que somos tragados por el torbellinar discursivo, sin entender nada, de golpe, ¡puf!, sale una interpretación. En ese de golpe, que dice Lacan. O sea, en el de golpe me parece que alude a, no es pensamiento secundario, no es pensando que lo hacemos, es sin otro, sin el otro con mayúscula. Por eso les decía, nos mandamos y decimos algo inventivo. Entonces, ¿por qué dice que escupe como si fuera un segundo momento? Primero es tragado y después es escupido, nuestra escucha. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, si él dice que lo que escupe el torbellino son nombres del Padre, es porque la intervención puede hacer efecto de nombres del Padre. Si desplaza un goce, si barra un goce del sujeto, está haciendo de nombre del Padre, de función nombre del Padre. ¿Sí? A ver, a veces dando pequeñísimos recortes clínicos, algo se aclara. No voy a abundar, pero les voy a contar un recorte minimísimo, que es el siguiente. Un analizante de bastantes años se pone de novio, ¿no? Y él había tenido los dos padres con cuestiones adictivas muy importantes, ¿no? Sobre todo el padre. Y él se creía a salvo de esta cuestión adictiva familiar. Estos son los antecedentes que yo les doy. Entonces, en una sesión me dice que, que no sabe lo que le pasa, pero que no le puede decir que no a la novia. Él trabaja hasta tarde y la novia lo llama y le dice, vení a casa, y se tiene que atravesar los 100 barrios porteños para ir en plena madrugada hasta la casa de la novia, aunque a él no le conviene bajo ningún punto de vista, al día siguiente se tiene que levantar temprano, se aleja de su trabajo, bueno, un montón de inconvenientes. Sin embargo, no puede decir que no. Si ella lo llama, él tiene que estar, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo. Así que, y si ella se aleja un poco, él tiene que estar más encima. O sea, no se puede despegar. Y entonces yo ahí lo que le digo es, ¿pero es tu novia o es tu droga? ¿No? Lo que le produjo una conmoción, porque él se creía a salvo. Efectivamente, no es la adicción de sustancias como el padre, pero es una, vamos a decir así por decirlo con un lenguaje sociológico, una conducta adictiva. Entonces, el verse nominado con el mismo nombre de los padres, adictos, lo conmocionó mucho. Y bueno, al tiempo su relación con la novia caminaba por otros carriles, digamos, ¿no? Donde esto del pegoteo y de no poder separarse, qué sé yo, había quedado de lado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es ese momento en donde el sujeto queda nominado, porque acuérdense que Lacan dice, la nominación es la única cosa que podemos decir que agujerea el goce. El sujeto queda nominado de una nueva manera, o sea, él queda también nominado como adicto, aunque en diferencia a los padres, pero algo le tocó de esa historia.
¿Mm? Bueno, entonces, ¿cuál es para el analista su función sintomática? Es un accionar, pero es un accionar palabrero. ¿Mm? Un poco, ¿se acuerdan que Lacan decía cómo deshacer con palabras lo que fue hecho con palabras? Bueno, a veces hay palabras que hacen, que actúan, ¿no? Que generan una diferencia en el sujeto. Y es el instante del invento, ¿no? Fíjense que una de las cosas que dice Lacan es que lo real no tiene una entidad, no hace universo, ¿eh? Es un agujero. Y alrededor de ese agujero el sujeto elucubra ¿qué? Saber. El saber inconsciente es elucubrar algo a partir del agujero. ¿Mm? Entonces, nosotros lo único que tenemos es los significantes de ese saber inconsciente. ¿Mm? Y a alguno de ellos nos amarramos, lo tomamos, lo recortamos, lo subrayamos, lo ponemos a producir en el lugar del sujeto, ¿Mm? Para que produzca algo. A veces produce, a veces no, pero bueno, es una apuesta, ¿no? Entonces, se trata de un decir verdadero. ¿Por qué? Porque toca esas puntas de real. Y en tanto toca puntas de real, escribe un fragmento. O sea, pasa eso que es puro agujero a la lectoescritura. ¿Mm? Esto no quiere decir que se acaba lo real, no, es un pedazo, un trozo, un fragmento. Lo real persiste y persistirá. ¿Mm? Eh, pero por la acción del análisis, algún fragmento de ese real se podrá escribir. Cesará de no escribirse. Bueno, esa sería la formulación. Cesará de no escribirse. ¿Mm? Eh, bien. Bueno, les leo para terminar un pedacito de un texto que salió publicado en un libro colectivo que hicimos con unos colegas con los que estamos sosteniendo un grupo grande de investigación que se generó en la pandemia y sigue vivito y coleando y nos da muchas satisfacciones y sacamos nuestro primer libro, que es el grupo de Caos. Entonces les leo un último parrafito porque tiene que ver con lo que venimos trabajando. Padecemos el efecto de lo reprimido en el discurso del analizante, lo padecemos. ¿Mm? Y de golpe, acá está lo que decía Lacan, como en un relámpago, se nos hace presente la lectura. Ese es el instante del invento. Es el instante en que salimos escupidos como objeto A de ese agujero turbulento en que nuestra escucha fue succionada. ¿No? Si nos dejamos tomar por el discurso de nuestro analizante y le damos acogimiento al objeto que se deposita en la transferencia, entramos en el agujero torbellinario de él mismo, digamos, en su obtrescena, como dice Lacan. Y de golpe salimos disparados como objeto A de ese agujero turbulento en que nuestra escucha fue succionada. Es el instante en que un decir hizo efecto en el cuerpo de la transferencia. Es el instante en que nos hemos dejado hacer por el real que comporta el saber inconsciente. Bueno, hasta ahí no les quiero seguir incluyendo cosas porque los voy a marear, pero en todo caso lo esencial ya está.
Termino con una sola cuestión, y es la siguiente. Lacan siempre dijo que el análisis camina en dos patas, ¿no? Una que es la de la ciencia y otra es la del arte. Entonces, yo creo que si él toma el arte, no es para que seamos artistas, no podemos ser artistas, somos analistas, pero sí que nos inspiremos en el arte, ¿no? En cuanto a lo creacionista, lo inventivo, ¿m? Me parece que va por ahí. Y en cuanto a la ciencia, por la escritura de letras. ¿M? Entonces me parece que esas son los dos andariveles de nuestro oficio, ¿no? Que tienen que ver con el arte y con las ciencias. Bueno, hasta acá, y ahora me gustaría alguna interlocución, que me cuenten cómo escuchar. Bueno, muchísimas gracias, hermosísimo texto, da para pensar mucho. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, también para gente que está por el Zoom. Levanten la manito si alguien quiere hablar. Sí, allá no veo. Ah, Fabián. Sí, claro. Bueno, me quedo por acá. Bueno, agradecerte el trabajo y la presentación. Quería hacerte una pregunta de algo que me pareció escuchar de lo que venías diciendo, que lo anoté acá. Cuando haces referencia a no es toda interpretación. Cuando haces referencia o cuando decís no es toda interpretación, creo que lo recorté así de lo que vos dijiste. Que esto que tú bien dijiste, que no todo es interpretable, lo, lo leo así. Hay algo que queda en otro registro, Bien, bien. o que se pasa con otro registro, o en otra dimensión del decir, en fin. Pero en ese punto vos lees que hay un encuentro azaroso con lo real, cuando algo de la palabra... ¿Sabes que no alcanzo a escucharte? Ah, No sí, sé si... Sí. ok, bueno, así mejor. A ver. Sí. Entonces, bueno, arranco un poco por lo que venía diciendo, que algo de no toda interpretación que tú señalabas en un momento, que decías algo también como que es allí algo del encuentro con lo azaroso de lo real, ¿no? Sí. Eh, y ahí lo interesante es que, o al menos lo que yo pude entender para hacerte la pregunta que viene ahora, es que esto de lo incalculable, Ah, ¿no? De eso de esos giros que no se pueden medir, de eso que no se puede establecer a priori, ¿no? De eso de lo singular, o lo sí, singularísimo, sí. eh, que ahí traes la figura del golpe, Ya. el golpe, Al golpe, sí. ¿no? Como eso de que está más allá de lo dicho, pero es un efecto. ¿Tan mal se escucha? O sea, porque estamos tan cerca, pero tan lejos. ¿No? Eh, Yo lo que quería preguntarte es que cuando pusiste el ejemplo del mozo en el bar, Sí. que me pareció brillante, porque fuera del encuentro analítico, eh, traes esta cuestión que sucede, ¿no? Se da en el encuentro con el otro, se da en el decir, se produce, pero ahí decís el reencuentro con la falta. Entonces, mi pregunta va, por un lado está esto de lo singularísimo, lo que no se puede medir o establecer a priori, y por otro lado traes el reencuentro con la falta. Si ese re lo podrías como, eh, me sale definirlo, pero el re es lo que me causa la pregunta. Ok. ¿Ok? Dicho todo esto, paso. Fabián, ¿sos vos? Bueno, gracias. ¿Te parece que hagamos?
Sí, sí. ¿Alguien más? Si no, bueno, voy contestándole Sí, sí. a Fabián. Bueno, tu pregunta iba al tema del reencuentro con la falta y por qué yo lo ubico así como reencuentro. Bueno, se supone que hacia ahí dirigimos la cura, hacia producir la falta, cuando los goces obturan la falta. ¿Sí? Qué sé yo, en el nudo, por ejemplo, que es la última escritura de Lacan, la última escritura de la estructura del sujeto, donde las tres dimensiones, simbólico, real e imaginario, tienen la misma importancia, digamos, no hay jerarquía entre las tres, no está escrito, no se puede escribir bien en esa escritura cuando el objeto A, que está en el calce de la estructura, está como plus de gozar o está como objeto falta o como objeto causa. No, vos lo mirás ahí escrito en el medio y no lo podés saber. Si estamos pensando el nudo puesto en el plano, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata todo el tiempo en el análisis es justamente de producir la causa, ¿no? Juntar al sujeto con su causa. Digamos, que no esté ese lugar impregnado de los goces. Vieron que los goces rodean en la escritura de los nudos el objeto A. Que los goces no obturen la falta. Por eso digo reencontrar, porque por ahí el sujeto en algún momento está, digamos, su estructura está en causa, por decirlo sintéticamente, ¿sí? Se deja llevar por esa falta que lo anima, por ese deseo que lo anima, hasta que de golpe algo sucede que ese movimiento se detiene y queda desencontrado con la falta. Está angustiado, está preocupado, no sabe qué le pasa, tiene relaciones complicadas con este, con aquel, con el otro, en fin, cuestiones de psicopatología de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, podemos pensar, habría que verlo en cada caso, que, bueno, este caso que les di, el del analizante este que estaba preocupado porque no podía decirle que no a la novia. Evidentemente ahí no, la falta se le había perdido. No era por deseo que se iba a ver a la novia todo el tiempo, sino porque no podía decirle que no. O sea, él localizó un problema de su lado. Ella tendría lo suyo, no importa, pero él no podía decirle que no. ¿Sí? Entonces, y esto lo trajo como problema, ¿sí? O sea, lo recortó como síntoma. Entonces, la interpretación, ¿qué es lo que intenta? Es, bueno, ubicar allí algo de sus marcas que él no lo tenía presente, digamos, en ese momento como una posibilidad para él, pero que todas las veces que habló de la adicción, hablaba en esos términos. Él decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. ¿No? Entonces, bueno, este ya de no poder decirle no a la novia quedó ubicado del lado de él. Entonces, el trabajo que él pudo hacer con esta lectura permitió que se reencuentre con su falta, que es lo que tiene que haber en la estructura para que la estructura funcione. O sea que el objeto A debe estar como causa de deseo y no como plus de gozar. ¿Entiende? Así que por eso lo del reencuentro. Y bueno, el psicoanálisis labora hacia el reencuentro con la falta. Sí, Enrique.
Bueno, em, gracias Patricia por el recorrido. Y tengo una pregunta muy específica. Me anoté algunas cosas acá, pero la pregunta no es esa. Eh, un momento, algunos años atrás, que la palabra invención, invención, ¿se escucha muy mal? Habla así, capaz que escucha. Ah, bueno. No, que circulaba, hace unos años atrás circulaba. Perdón, se necesita que usen el micrófono porque si no, no se escucha desde acá las preguntas. Sí, está bien, está bien, está bien. Bueno, la voz de esa me asustó. No sé de dónde venía la voz. No, bueno, hace unos años atrás, a partir del trabajo prolífico que surgió entre los que trabajamos con la CAM y la obra de la CAM, la cuestión del síntoma, la palabra invención circuló mucho y se puso a circular mucho dentro de los trabajos, en los escritos, las jornadas y demás. Y si uno investiga en la obra de Lacan, encuentra que cuando Lacan realmente articula o dice cosas concretas conceptualmente sobre la invención, es el periodo que va entre el año 71 y el 77, del Renon Dupes hasta eh, eh, los no incautos. Ahí especifica los no incautos. Perdón, allí es donde Sí, prácticamente pone claro. el tema de la invención en el centro. Claro, porque yo hago esta introducción para hacer la pregunta después, Sí. ¿no? Evidentemente ahí Lacan articula la palabra invención, por un lado, bueno, al saber, en donde él dice que es necesario que se pueda inventar el saber inconsciente, ¿verdad? Que se pueda inventar el saber inconsciente a partir de lo que él dice del trumatisme, de que, bueno, todo sujeto, dice Lacan algo así, tiene que fabricarse un truco para poder inventar, digamos, el saber inconsciente. También luego lo va a articular, sí, en esto que vos articulabas de la cuestión con la escritura. Y eso se hace a partir de la escritura y después dice, bueno, la cuestión de la invención del síntoma. Que son las articulaciones que parece que dan vuelta. Hay una última ahí que nunca la puedo terminar de entender, en el seminario 24, cuando él habla de la invención de un significante nuevo, que es muy complejo porque ahí dice que sería como la invención por parte del sujeto de que operaría un sinsentido, un significante que no viniera del otro, ¿verdad? Un significante no heredado. Que no hace cadena. Que no hace cadena, lo cual eso él no lo aclara mucho, tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, es otra de las formas que él ve lo de la invención. Entonces, mi pregunta, viendo cómo la invención tiene que ver con producir el saber inconsciente para poder, digamos, trabajar ese agujero de lo real, la escritura o el síntoma, y eso que Lacan dice que es necesario, cada cual debe tener un truco para hacer eso. Bueno, está claro que el trabajo analítico, como lo planteaste vos, a partir de la interpretación lo hace. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la invención que se produce a partir de que un sujeto pase por el análisis y la invención que el sujeto encuentra para, bueno, para tener su condición de sujeto? Porque si no inventa algo, su condición de sujeto no está, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una invención y la otra? Es lo mismo que la interpretación. El inconsciente, digamos, hace una interpretación cuando produce un síntoma y la interpretación analítica es otra. Pero la pregunta es sobre la invención. ¿En qué se diferencia una invención de otra?
Vos decís la invención espontánea que algún sujeto hace y constituye un santome en su vida, aunque no haya pasado por un análisis, Sí, y eso, la eso que es es una. post-análisis. Eso es uno, pero esa es una forma. La invención que yo digo es esa que todos, eso que dice Lacan, que todos necesitan ese truco Ah, para poder, digamos, habérselas con el agujero de lo real. ajá. Eso, Ah, en bueno. ese sentido. Bueno. A ver, entonces, espera, ese truco para vérselas con el agujero de lo real es el truco de la invención del saber inconsciente. Bien, perfecto, ok. De eso que se lucubra, digamos, alrededor del agujero. Bien, perfecto. Pero el santón me parece que es otra cuestión, ¿no? Que es claramente ya producido, ¿no es cierto? Ese saber inconsciente, bueno, el sujeto puede o no inventar a su vez un hacer, ¿no? Acá me olvidé algo que le tenía que contestar a Fabián. Perdóname. Cuando vos dijiste que no todo es interpretable, claro, el punto sería ese, que no todo, que el análisis por ahí tiene un límite en ciertos sujetos para hacer interpretaciones simbólicas que hagan que la neurosis se cure del todo, pero que entonces el sujeto puede encontrar un recurso que es hacer algo inventivo, propio, singular, que es un santón, que siempre tiene la marca en el hacer, ¿sí? Y que no es un síntoma, es a donde fue a parar el síntoma, ¿no? O sea que es un gran progreso, evidentemente. En ese sentido yo te decía que no todo es interpretable, que aunque lo interpretes, no va a producir efecto, digamos. Va a producir más efecto que el sujeto encuentre en su vida de qué manera desembarazarse de esto haciendo con esto algo, ¿no? Algo creativo, inventivo, etc. ¿Mm? Entonces retomo, Enrique, tu pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre la invención del lado del saber inconsciente y la invención del lado del santón? Y a su vez si hay alguna diferencia entre un santón espontáneo como Joyce o como Dalí y un santón post-análisis. ¿Esto por ahí andaba? Bueno, a ver, yo creo que él se ocupó de trabajar el santón en el arte con Joyce, primero porque los artistas, además de hacer lo suyo con su arte específico, muchas veces escriben, hacen texto sobre su hacer, ¿no? Entonces hay texto de dónde agarrarse, aunque no sean pacientes, ¿no? Digo, para no hacer psicoanálisis aplicado, y entonces tomar la obra como el lugar donde uno se instala para hacer el análisis de X sujeto. No, si hay texto del sujeto sobre su arte, sobre su actividad, etcétera, etcétera, podemos entonces apoyarnos ahí para pensar algo de lo sintomático. Entonces, todos los artistas en general escriben sobre su actividad, con lo cual hay texto. Ah, sí, ya te escucho. Y, pero esto no quiere decir que siempre el santón deba ser un producto artístico, ¿no? Esta es una cuestión. Sin embargo, Lacan dice en el seminario, el arte tiene la capacidad de desbaratar eso que antes se iba para el lado del síntoma. A mí me gusta esta manera de decir, ¿no? De desbaratar, desarmar, ¿no? O sea, eso que si no hubiera un savoir-faire artístico se iría para el lado del síntoma, el arte con eso construye otra cuestión que podemos ubicar dentro de las dimensiones del santón.
Ah, bueno, ahí está. Me parece muy bien lo que decís. El arte de interpretar, tal cual. Perfecto, bárbaro. Me diste la pista, porque es un arte, ¿no? Y donde uno no tiene todas las coordenadas con uno cuando lo está haciendo. Es decir, muchas veces estás trabajando sin saber muy bien, te mandás, como yo decía, con algo interpretativo que solo a posteriori se verá si tuvo efectos. Si quieren, después les cuento una pequeña viñetita también. Bueno, no sé si te tomé todas las aristas de tu pregunta, pero bueno, lo del arte de interpretar me parece que ahí hacemos negocio. Sí, Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho la presentación y todo lo que trabajaste. Y ahora, a partir de las preguntas, esta conversación que se establece, me vino la pregunta en relación a esta cuestión, como lo planteaste, de que el síntoma puede ser, que le quita, Isidoro le quita la entidad al síntoma. Sí, así. ah, lo de Isidoro, sí, sí, ok. Esto de que le quita la entidad y que, bueno, puede ser ese momento en el que el sujeto hace un lazo con otro y que puede tener una función sintomática para el sujeto, ese encuentro con el otro. A mí se me ocurrió pensar que en sí vos no lo trabajaste hoy, pero me surge la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el síntoma y la sublimación? Porque yo pienso, por ejemplo, en el síntoma como algo más estable en el sujeto, como esto que anuda, digamos. Entonces, no sé, se me ocurre... Bueno, gran pregunta, que habrás visto que no la incluí. No, no, por eso te dije, no lo incluí, pero a mí se me ocurrió a partir de la conversación y de esto de la Bueno, invención. bárbaro, bárbaro, pero vos estuviste en los seminarios que dimos y viste Sí, que anduvimos por ahí. Bueno, es la gran pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en dónde coinciden o se separan la sublimación y el santón? Mira, eh, no tengo todavía todas las claves. Lo que quiero hacer es consultar a alguien que sepa muy bien alemán para ver qué se entiende realmente por esas frases de fin de análisis que ubicaba Freud, ¿no? Amar y trabajar. Parece que no es exactamente así. ¿Mm? Entonces, lo volvemos a hablar cuando tenga ese resultado, pero lo que puedo decir provisoriamente es que, a ver, puede haber sublimación sin constitución de santón y puede haber un santón que incluya sublimación, porque en un punto la sublimación es un destino no represivo de la pulsión, ¿no es cierto? Es un hacer también, esto es lo que quiero investigar bien, qué dice Freud de la sublimación en alemán, qué relación hay con el verbo hacer y todas las particularidades que esto tiene en alemán, que por ahí son muchas y se nos escapan, ¿no? Entonces, digamos, la idea, esto lo trabajó Harari, la idea es que el operador conceptual que podría servir en este caso para pensar a la sublimación cercana incluso al santón, es el pasaje al acto, mucho más que el acting out, porque el acting out es un mensaje dirigido al otro, ¿sí? Es montar una escena para que, bueno, para que el otro diga algo, haga algo, ¿sí? Un pedido de inscripción deseante, bueno, podés decirlo de muchas maneras, pero el otro está presente, está dirigido, ¿sí? Mientras que el pasaje al acto no, ¿no? El pasaje al acto sin otro, ¿sí?
claramente el pasaje al acto suicida, ¿no? El momento que el tipo se atraviesa el borde de la ventana, no le pide permiso a nadie, es boom. Entonces, el pasaje al acto no patológico, sino como operador conceptual, ¿sí? Como lo trabaja en los seminarios del fantasma o el del acto, ¿no? En ese sentido, quedan ubicados en el cuadrángulo muy cerca la sublimación del pasaje al acto. Entonces, me parece que esa es la línea del Santón también, ¿no? En el sentido de algo que no está dirigido al otro, es una creación del sujeto, incluye una sublimación, no es un destino represivo en absoluto. El sujeto en ese punto se desabona del inconsciente, como dice Lacan en el seminario del Santón, o sea, no está dirigido al otro, no se pone a trabajar con el otro, no se le pide al otro que diga, ni que explique, ¿no? Ni que haga algo con eso, es yo solo con eso, digamos. Yo hago uno, es un uno con el Santón, ¿sí? Y en esto está incluida la sublimación también como un hacer que acomoda un poco las cosas para el sujeto, ¿no? Solo que es verdad, el Santón, por lo menos como él lo trabaja en el seminario, no solo tiene efectos en las 3 dimensiones, sino que tendría efectos duraderos, supongamos, ¿no? Sería lo esperable. En estos casos en los que Isidro Beck menciona la invocación, ¿no? Del otro a un lugar de mi estructura que propicie una función sintomática con TH, puede ser un momento puntual. No necesariamente es un Santón equivalente al ego Santón de Joyce, ¿no es cierto? Es puntual. Por eso son recursos inventivos puntuales. Y a mí me gusta esa manera de pensarlo porque abre, ¿no? Abre el concepto, permite operar con él y permite también decir que algo de la clínica puede tener función sintomática con TH. Y además, yo diría que también la función sintomática lo emparenta mucho al acto analítico, a lo que trabajó en el 15 con el acto analítico, ¿no? En el sentido de que es como también el analista no sabe qué está haciendo, podríamos decir, en el acto analítico, es sin otro también, y sin embargo muerde un pedazo de real con sus palabras que genera un antes y un después, ¿no? Entonces, en ese sentido también podemos decir que es una función sintomática. Quedan como muy emparentados para mi gusto, ¿no? Lo que trabajó en el acto y que nominó acto analítico con estas funciones sintomáticas, ¿no? Son como formalizaciones espiraladas, ¿no? No, querría hacer solo un comentario respecto a la sublimación y el síntoma. Yo creo que el síntoma, no estoy hablando del síntoma en el campo de las neurosis, del cual vos hablaste, hoy hiciste referencia, pero el síntoma que, por ejemplo, en el caso de Joyce o algunos otros, creo que lo que posibilitan es para el sujeto la posibilidad de un anclaje a la función fálica. A la función fálica. La posibilidad de un anclaje a la función fálica. Claro, de anclaje. ¿Ok? El sintón. El sintón en ese sentido. En cambio, la sublimación creo que parte, de alguna manera, más bien parte de la función fálica y recrea el vacío, digamos. Es diferente. Son cosas diferentes. Sublimación creo que parte de la función fálica y recrea el vacío en la producción.
En cambio, el síntoma, para algunos sujetos, creo que aparece como el sostén de la función fálica. Por eso son muy diferentes para mí sublimación y síntoma. Al menos ese síntoma del cual Lacan habló en su En Joyce. seminario en Joyce. Claro, claro. Sí, perfecto. Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero por ahí, en la neurosis podrían estar de alguna manera asociados. ¿Eh? Exacto, más cercanos, tal cual, tal cual, tal cual. Em, Capaz que entendí mal, pero la parte del torbellino y lo incalculable lo entendí como del lado del goce, ¿no? No se escucha nada. Eh, es según la posición. Eh, que lo incalculable del torbellino, ¿no? Yo por lo menos lo entendí como del lado del goce. Capaz que está mal, no sé. Pero eh, vos decías que nosotros nos encontramos como con los efectos y a partir de ahí vamos a las causas. eh, y lo otro que hacemos es eh, tender a justamente cortar goce y producir la falta, ¿no? Enrique recién decía del arte de interpretar, hablaba de eso. Y durante todo el trabajo a mí se me venía la cita de Lacan de, no sé si es una cita o lo escuché muchas veces, pero la interpretación no puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ahí tenía como una pregunta y es si, para que no entiendo lo que puso, si solo nos damos cuenta a posteriori, eh, ¿hay posibilidad de alguna manera de calcular cuál es esa interpretación posible? ¿Cuál es la que va? Bueno, no, no hay posibilidad de calcular. No hay posibilidad de calcular, pero depende de que sepamos hacia dónde orientamos la cura. Si orientamos la cura hacia el sujeto y su deseo y hacia lo real en juego, vamos a estar por lo menos en un terreno más garantizado que si nos movemos en el terreno del sentido. Porque justamente el sujeto lo que quiere es darle sentido a lo que dice y a lo que le pasa todo el tiempo, y lo que busca en el análisis también es un sentido, es un, bueno, esto me pasa por esto me pasa por aquello otro, ¿no? Entonces, nos desplazamos de ese lugar, ¿no? No trabajamos en ese lugar, trabajamos contrasentido, como dice Lacan. Pero el asunto es justamente el arte del que hablaba Enrique, incluye el dejarse tomar. Por eso Lacan escribió o dio ese seminario Le non-dupe errent, ¿no? Los no incautos erran o yerran, ¿no? O sea, ser incauto de la estructura. Si vos estás muy cauto, muy cauteloso, reservado, controlado y tratando de, qué sé yo, de estar muy atento a lo que estudiaste, qué sé yo, y no te vas a dejar tomar fácilmente por el discurso. En cambio, si podés dejarte tomar por el discurso, si algo del objeto en juego vos lo podés acoger en tu lugar, así dice Lacan, acoger en el sillón del analista, ¿no es cierto? Entonces, es muy probable que estés más dispuesto a dejarte tomar por una intervención que te sorprenda a vos mismo, que haga efecto sintomático, que sorprenda también al paciente y que a precu habrá
arrojado alguna diferencia, ¿no? Pero no se puede saber a priori, por eso se trata de supervisar o hacer análisis de control, ¿no es cierto?, para ubicarse en la buena senda. Después cada uno inventará su intervención. Patricia, bueno, quería agradecerte el trabajo. Me parece que estuvo muy interesante todo lo que nos trajiste hoy. Y me quedaba pensando, a partir también de esto último que decías, me quedé como con esa frase que vos nos decías de Lacan, que te había llamado la atención, que era que el significante tenía una función de síntoma o que operaba con una función de síntoma. Entonces, en relación a la figura del torbellino que vos traías y un poco cómo opera el analista, me preguntaba si esa función de síntoma del significante se produce justamente a partir de dejarse tomar por esos significantes del analizante, porque claro, no es desde el lugar de, vos decías, del pensar o del saber, sino que es un saber hacer con esos significantes o un saber hacer con la langue, que también es producto del análisis del analista. Totalmente, muy de acuerdo. No sé si les da, si tienen tiempo, si... A ver, dale. Patricia, hace poco me encontré con un libro de Harari, porque lo citaste, que es El torbellino en la palabra. Bueno, preguntarte si, porque es un libro que tiene unos cuantos años, y si lo que estás trabajando, si entendés que, si lo has leído, si entendés que difiere en algún punto, trabaja también ahí el tema del caos. Yo no he avanzado mucho, estoy recién empezando a leerlo, ¿no? Pero me interesó saber. Mira, No lo claro, escuché por eso. claro. ¿En cuál sentido sería que no lo tomás? No, bueno, porque algunas escuelas han hecho del torbellino y del caos una especie de columna vertebral del último Lacan. Bueno, no. Y vos hacías hincapié en un concepto imagen, decías. Sí, porque efectivamente cuando hablas del torbellino tenés la imagen del torbellino y tratás de pensarlo en relación a una imagen de una turbulencia ¿no?, en un volumen de agua, etcétera. Entonces, a mí me parece que Lacan lo toma también por ese lado, digamos, ¿no? Así como, qué sé yo, en algún momento también en unas jornadas, en la Universidad de Yale, contestándole preguntas a los alumnos de la Universidad de Yale en Estados Unidos, él dijo que la escena analítica es un pasaje al acto, al agujero, ¿no? ¿Y a qué agujero? Al agujero, como en el teatro, al agujero del apuntador. ¿Vieron dónde está en el escenario el apuntador? Dice, siendo el apuntador el inconsciente del sujeto, ¿no? O sea, que él también transmite con imágenes conceptos. Sí, y eso del pasaje al acto también lo usa para el fin de análisis como pasaje al acto esclarecido, en algún momento Claro, lo dice. sí. También para la adolescencia. El pasaje de la infancia a la adultez es un pasaje al acto esclarecido. Entonces, en ese sentido yo lo tomaba como un concepto imagen, ¿no? Pero no leí ese libro de Harari, no soy experta en Harari, para nada. Yo me baso sobre todo en lo que Lacan dice del torbellino, que no es tanto ni es mucho, ¿eh? Él se ve que lo leyó algo de las teorías del caos, pero no hizo de eso un escalón importante de su transmisión, al punto de que ya les digo, lo trabaja en RSI, después lo deja y lo volvés a encontrar en unas jornadas. Ni siquiera está en unos escritos, ni siquiera forma parte de otro seminario. O sea que no es que él dijo, bueno, llegué, encontré la pólvora y acá me quedo. No, él siguió avanzando.
al punto de que incluso ni siquiera cuando llega a l'Imbevue se queda allí, sino que después hace un seminario en donde vuelve a viejos conceptos originarios del psicoanálisis y los asocia en cuplas, ¿no es cierto? Entonces, no, digamos, su obra es una obra de creación perpetua y de formalizaciones, ¿no es cierto?, cada vez más en progreso, pero digamos, yo voy y vengo por la obra de Lacan, no es que pienso que lo último mata lo anterior, no, en absoluto, es una lectura de ir y volver, ¿no? No sé si me quedó algo en el camino de las preguntas de ustedes, pero el dejarse tomar, que era tu pregunta, o por lo menos yo te respondí algo de eso, Federico, me pasó con una analizante que se analizó toda la vida, toda la vida, toda la vida. En realidad, si bien cae en el campo de la neurosis, es una neurosis narcisista, o sea, una neurosis con sus dificultades. Que Freud además las definió de una manera brillante. Él dijo, neurosis de guerra en tiempos de paz. Me pareció brillante, ¿no? Neurosis de guerra en tiempos de paz. Pero entonces, ¿cuál es el trauma de estas neurosis de guerra en tiempos de paz? Lo que él llamó la Liebesversagung, ¿no? El rehusamiento amoroso. El rehusamiento amoroso en tiempos originarios que genera una frustración amorosa, ¿no? Entonces, esto es como lo que podemos pensar de las neurosis narcisistas. Bueno, esta muchacha, una mujer grande ya, se analizó con un montón de analistas y conmigo un montonazo de años, hasta que al final ya estaba como preguntándose, bueno, toda la vida voy a tener que estar acompañada de un analista, ¿cuándo podré manejarme sola? Bueno, estaba en ese tema, pero lo decía y ahí quedaba. O sea, ella se daba cuenta que había algo que todavía la dejaba en el análisis. Entonces, en una ocasión, a ver si lo tengo por acá, sí, en una ocasión, ella, digamos, ella todavía estaba en una situación de, ¿cómo les podría decir? Como atrapada en el espejo del otro, sin haber podido salir de allí. Entonces, ella había escrito en el primer tiempo de análisis conmigo, había escrito un hermoso libro de cuentos, a partir de sueños muy perturbadores, había podido armar cuentos, y finalmente, la etapa final de construcción de ese libro, había trabajado con una escritora haciendo clínica de su obra, digamos, y le permitió eso, y con mucha apoyatura en el análisis, terminar el libro. Lo publicó, etc. Ahí interrumpe el análisis, vuelve al análisis unos años después con el mismo síntoma que inicialmente había traído. Bueno, que ahora no tiene sentido que me vaya por las ramas, pero lo que les quiero contar es la intervención que va al punto de lo que vos me preguntabas, Federico. Ella estaba en una época en que había prácticamente dejado de escribir, cuando la escritura la sostenía mucho y le daba, digamos, una direccionalidad a su vida, ¿no? Entonces, un día que está hablando de, bueno, que hasta cuándo seguirá su análisis, que ella no le gusta sentir que toda la vida va a tener que seguir así, etcétera, etcétera.
Entonces, está un poquito angustiada ese día, y yo cuando se está por ir, le digo, mira, o mire, porque no la tuteo a ella, me encontré con la tallerista con la que usted terminó el libro, y me preguntó si usted seguía escribiendo. Yo mientras le decía eso no sabía lo que estaba haciendo, porque ese día ella ni había hablado de esto. O sea que yo no es que me tomé de un discurso fresquito de ese día, ¿no? Entonces le dije, me encontré con esta persona y me preguntó si usted seguía escribiendo porque me dijo que usted escribe muy bien. Ella escuchó eso y fue como si las palabras le hubieran hecho un impacto en el cuerpo, ¿no? Se llevó la mano al pecho, se le llenaron los ojos de lágrimas, no pudo articular palabra y se fue. Y entonces yo me quedé pensando, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué se me ocurrió decirle? ¿De dónde saqué eso? ¿No? Bueno, no me lo pude responder y espero a la semana siguiente que vuelve. Y vuelve con el ánimo completamente restablecido. Ella tenía una cosa melancólica, digamos, porque siempre estaba con eso de no ser suficiente, no rendir lo suficiente, no poder, etcétera, etcétera. Bueno, al tiempo pudo finalmente dejar su análisis. Entonces, bueno, momento de reflexión. ¿Qué pasó ahí? A mí me parece que ese momento en el que yo de algún lado saqué ese recuerdo, que lo implementé en ese momento del encuentro mío con la tallerista, donde ella me había dicho que lo bien que escribe, como si me hubiera querido decir, sería una pena que no siga escribiendo porque escribe muy bien. Y yo traté en mi enunciación de transmitirle ese muy bien, ¿no? Con lo cual ella recibe dos espejos diferentes, el de la tallerista y redoblado por mis palabras que transmiten lo de la tallerista, pero es como que lo suscribo yo también ahí, ¿no? No es que lo digo yo, pero se lo hago saber. Bueno, esto generó se disipó la angustia, se disipó ese aire melancolizado que ella traía. Por supuesto no estoy hablando de una melancolía, ¿eh? Es una neurosis seria con su gravedad, pero neurosis al fin. Como si, a ver, ¿a qué objeto apunté yo? Sin saberlo. A ese objeto desecho en el que ella se sentía y circulaba por el mundo, que nunca era suficiente para el otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ella, bueno, no se sentía merecedora de nada bueno, de ningún halago, hasta que en esa ocasión se vio vista por otros importantes para ella de otro modo. Yo creo que en acto esa intervención la arrancó del espejo del otro en el que ella consistía aún. ¿Se entiende? Pero, a ver, fue qué sé Y yo, apuntando al síntoma, que era su escritura. una lectura sintomática, digamos, ¿no? Un invento. No, 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 no. Bueno. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, si no, despedimos a Patricia agradeciéndole infinitamente su excelente trabajo y posición enunciativa que tuvo. Gracias, Pachi. Bueno. Dale.